se llama entrar en materia. Y bien, los últimos temas que estuvimos viendo están con el derecho de ingresar a organizaciones sindicales, libertad positiva, libertad negativa. Les pedí que ampliaran un poco más lo referente a estas fórmulas del sindicalismo, el taller cerrado, arrendamiento preferente y empresa sindicalizada. Y luego, pues, la definición de autonomía sindical, ¿verdad? Que podían consultar cualquier libro que se refiera a derecho colectivo de trabajo para ampliar esos términos. Eso fue lo último que recuerdo vimos. Ahora, hoy arrancamos con otro tema que no va a ser ahorita, bien, es un tema un poco como muy histórico, más de información. Eh, no hay mayor explicación que hacer al respecto y entonces es prácticamente informativo, muy ilustrativo, hechos concretos y eso van a tener que ustedes que de cierta manera no investigar porque les voy a dar un texto para que ustedes lo lean. Y en ese texto van a encontrar ustedes esa historia del sindicalismo en Guatemala empezando desde las mutualidades. Es más, el texto que les voy a mostrar es, saqué todo el orden incluso de algunos elementos o guías que les voy a dar. Y entonces lo que van a hacer es, en ese resumen, van a identificar, por ejemplo, en la etapa de las mutualidades, sus características, qué hubo en esa época, en qué consistían las mutualidades, ¿verdad? Que es como la base de lo que generó o dio inicio a todas las organizaciones sindicales que hoy conocemos, pero que fue un proceso, digamos, bastante lento, ¿verdad? Y por eso es que se dividió en distintas etapas, cada etapa tuvo sus fortalezas, tuvo sus limitaciones, pero pues así fue el desarrollo del sindicalismo. Y de esa cuenta que aparte de la etapa de las mutualidades, hay 5 etapas que, que se han venido ilustrando como un desarrollo histórico en Guatemala, dado, insisto, esas características especiales de la época. Y entonces ustedes lo que van a hacer, insisto, van a buscar los elementos de la primera etapa y esos elementos son, por ejemplo, características de las organizaciones de esa época, por ejemplo, la de la primera etapa de 1920 a 1930, qué características tenían las organizaciones, cuáles fueron las principales organizaciones. Aquí, cuando coloco las principales organizaciones, pues el texto es un poco amplio, pero yo solo necesito cuáles son, ¿verdad? Y que con los nombres que ustedes me coloquen, pues ya es más que suficiente. Alguna de las principales huelgas y conflictos que se dieron, ¿verdad? Nada más solo indicados, las demandas y conquistas que lograron y un marco legal que pudiera tenerse, ¿verdad? Así seguidamente en la segunda etapa, sus características, todo lo que tienen acá ustedes, de igual manera en la tercera, cuarta y quinta etapa. Lo voy poniendo poco a poco, no se preocupen. Voy a dejar la primera en lo que yo les muestro el, el texto y así vamos a ir viendo poco a poco.
¿Sí tienen a la vista la diapositiva? Les pregunto. Sí, licenciado. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Yo sé cuál tiene. Iba de correr, está, pero creo que no tienen la que busco. Vamos a ver. Esta no tenía. ¿Lograron ver eso en las diapositivas anteriores? Y Creo que teníamos no. la 52. Sí, pues. Esta tenía. Así es. Correcto. Sí. Sí, esa teníamos. Es que mi computadora es un poco rara a veces. Bueno, entonces aquí es la que tenía, la que estuve explicando, pero lo que necesito que ustedes busquen los elementos de la primera etapa, por ejemplo, esta que les decía, y aquí está lo que van a ustedes a investigar, ¿verdad? Poco a poco. Eh, con el texto tengo uno acá que se llama Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco. No sé si alcanzan a ver ahí. Breve historia del movimiento sindical guatemalteco. Muy bien, Sí, muy bien. Sí, se mira, Liz. excelente, muy bien. Por favor, tomen nota de este librito. Es como una pequeña joya, ¿verdad? Dentro de los antecedentes que se tienen del desarrollo histórico, porque el autor de este librito es Mario López Larrave y él es muy conocido en el medio de la universidad. Para cualquier otro podrá decir este es muy antiguo, pero realmente no, porque en su época logró él llegar hasta la tercera etapa del sindicalismo en Guatemala. Estas que yo les mencioné aquí, este autor que está por acá logró llegar hasta la tercera etapa y están muy bien desarrolladas. Entonces, de la primera a la tercera etapa del sindicalismo lo van a resumir de este texto, ¿no? De este texto. La primera a la tercera, de la primera a la tercera lo resumen desde acá. Entonces, ahí tienen ustedes lo que van a buscar ahí. Luego, en la segunda etapa, estos son los elementos que necesito que me busquen. Insisto, en este librito que está. Es sencillo. ¿Podría repetirnos el nombre del autor, licenciado? Perdone. Mario López Larrabee. Gracias. Ahí está su foto en la facultad. ¿Te manda? En la facultad está la foto del licenciado Larrabe. Exactamente, así es. Es una joya este libro. Ahí lo tienen. Sé que hay un resumen en línea, pues lo pueden ustedes conseguir, no tengo un inconveniente. Lo que me interesa es que ustedes lean y por eso esto va a ser como una guía de lectura que yo les estoy dando acá. Aquí está la tercera etapa, la última que van a ver de este libro. Licenciado, una consulta. Ujú. ¿Ustedes nos va a compartir esa lectura o nosotros pues conseguimos el libro donde podamos? Ah, no, ustedes lo consiguen porque yo solo lo tengo así en físico, ¿me? Y por eso les explicaba que lo pueden conseguir físicamente y en algunas librerías lo venden ya. Ahorita no les puedo decir con exactitud dónde, pero lo pueden conseguir. O bien hay una versión un poco más pequeña en línea, ¿verdad? Lo encontré en alguna oportunidad. Ahorita pues no lo he buscado nuevamente. Pero si lo consiguen ahí, pues no tengo inconveniente. Si no, pues de repente alguien les puede conseguir este texto muy interesante. Y como él ya lleva muchos años de haber fallecido, pues nadie me puede tildar de que estoy haciendo negocio, ¿verdad? Es cuestión nada más didáctica con este libro y realmente me gusta. Es muy interesante, es mucha historia, muchos datos sobre organizaciones sindicales y eso es importante para ustedes. Es hasta la tercera etapa, que es la que ustedes tienen aquí en pantalla.
Luego tenemos la cuarta y quinta etapa. Aquí dejo en libertad para que busquen cualquier libro de texto, que es guatemalteco, por supuesto, porque solo ahí van a encontrar ese desarrollo histórico. Y ahí pues definitivamente van a hacer también un resumen. Entonces, insisto, es un resumen. Y en el otro salón me preguntaron cuántas hojas, y como es un resumen y les doy la guía de estudio, yo pretendería que por lo menos una hoja por cada etapa, porque es resumen. Entonces yo no necesito que ustedes pues hagan un gran desarrollo, sino que es un resumen lo más concreto posible, porque eso pues les va a servir como una manera de estudiar, ¿verdad? Y por supuesto también me preguntaron, ¿y entra en clases? Sí, entra en clases. Entonces, pues ya tienen, entra en examen, perdón, sí, entonces sí va a entrar. Esa es la información que yo les tengo al respecto. ¿Tienen dudas sobre esta actividad Sí, adicional? licenciado, disculpe, ¿podría repetir el nombre del libro, por favor? Claro, se llama Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco. Aquí tiene la imagen. ¿Y qué edición es? Disculpe. Esta es creo que la primera que tengo yo, ¿verdad? No sé si habrá una segunda, no lo sé. Compartieron en el grupo la 12ª edición, no sé si esa es la que estaba hablando usted. Puede ser. eh, puede ser esa. Sí, puede. No tengo inconveniente si ya lo consiguiera. Aquí está. Yo porque tengo este vejestorio aquí, ¿no? Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿y este resumen hay que subirlo a la plataforma de Classroom o solo es para nosotros Miren, es como una guía material? de estudio, pero me decían los otros compañeros que es una manera de irnos presionando. Y entonces accedí a que lo vamos a subir a Moodle y tienen hasta el 16 de septiembre para, para terminar. Eso no implica que no les vaya a dar más tareas, porque ya se acercan otros temas que ya implican una actividad, ¿verdad? Entonces, les voy a estar dando algunas otras tareitas por ahí, entonces, por favor, desde ya empiecen a hacer su resumen. No les va a Perdone, solo con una consulta. Ujú. ¿Va a valer puntos? No, joven, porque les estoy dando una guía de lectura. Ah, bueno, muchas gracias. Ujú. Lick, por el momento solo este ejercicio va dejado, ¿verdad? Sí, Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿podría Gracias, Lick. poner la diapositiva de donde están los elementos de la tercera etapa, por favor? claro, Gracias. aquí está. Y si se puede la segunda, licenciado, perdone, Ah, tampoco. Es que broma. esa me faltó a mí. Un screen donde poner. Gracias, Lick. Bueno. Una copia del libro. Licenciado. Sí. Mire, en la librería jurídica lo están anunciando por 35 quetzales. Ay, a mí no es tan caro. De Mario López Larrabe, sí. Sí. Es que esta es una joya del libro. Y yo no he comprado otra porque tengo esto, ¿verdad? Y es de la versión más sencilla, de veras, la más sencilla. Y la compré de segunda, digamos ustedes, en una paca de libros. En mis años de estudiante. Creo que sí vale la pena adquirirlo, ¿verdad, licenciado? Yo digo que sí, yo lo pongo porque es un dato histórico muy importante, ¿verdad? Imagínense, habla de la United Fruit Company, imagínense, todo eso. Está bien detallado, tal y como se los puse ahí está.
Y lo tendrán afuera de la U, dice, por los chatos, algo así me dijeron en el otro salón. Sí, es probable, licenciado, es probable que sí lo tengan ahí. Ellos están muy bien surtidos. Sí, así es. Entonces, pues ahí está, ese es el parte del tema de hoy. Como les digo, Perdone, sí, perdón la interrupción. Este ejercicio, todos los ejercicios van a ser a mano o a computadora. no háganlo a computadora. En estos tiempos creo que hacerlo a mano ya no sería muy meritorio, ¿verdad? Si la educación que Gracias, estamos haciendo licenciado. es en línea, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Gracias, Rick, muy amable. Bueno, vamos entonces a continuar. Claro que ya les di el espacio sobre consultas sobre este tema y definitivamente entra en examen. Bien, aquí los siguientes dos temas que vamos a ir desarrollando son las penas imponibles a los sindicatos y el trámite de reconocimiento de un sindicato. Este segundo tema no lo vamos a lograr abarcar el día de hoy, pero los exhorto al próximo día de clases porque lo vamos a estar viendo y quizá no es, como decimos en buen chapín, una gran marcianada, ¿verdad? Pero posiblemente lo que compartamos, lo que conversemos, sea lo que le dé ese toque especial a conformar al reconocimiento de un sindicato o al trámite de reconocimiento. Y entonces los exhorto a que estén presentes el próximo día, ¿verdad? Porque va a ser muy importante. Las diapositivas son muy limitativas, ¿verdad? A veces a todo lo que conversamos acá. Entonces, es una sola exhortación nada más. Bueno, entonces vamos a entrar a la otra diapositiva, que son las penas imponibles a los sindicatos. Vamos a ver dónde la tengo. Por acá. Hoy les di tema suavecito. Muy bien. Ahora sí. Explicaba en el otro salón de que yo abro, cierro y vuelvo a abrir porque cuando abro en PowerPoint y le doy ampliar en pantalla ya no me lo comparte la computadora. Entonces abro PowerPoint, abro con ampliar y luego pues quito compartir y publico la que ya está en pantalla completa. Un procedimiento un poco raro en esta computadora. Pero por eso es que suelo hacer de cerrar y volver a abrir. Bueno, las penas imponibles a los sindicatos. En el artículo 213 establece que hay penas que se les pueden imponer a las organizaciones sindicales. La primera de ellas es la multa y la segunda es la disolución. Entonces, la multa es cuando, de conformidad con el código, sean acreedores a ella. Es algo que indica el mismo artículo y la disolución, pues obviamente, eso es porque se va a disolver el sindicato, pero debe estar expresamente indicado en el código de trabajo. Y por supuesto, este artículo hace la aclaración, ¿verdad?, que los miembros del comité ejecutivo también son responsables personalmente de todas las violaciones legales o abusos que cometan en el desempeño de sus cargos. Se exceptúan, o sea, no van a tener responsabilidad en las decisiones tomadas por la asamblea o el comité ejecutivo, siempre y cuando razonen su voto, ¿verdad? Que están en contra de la decisión que está tomando la asamblea o el propio comité ejecutivo. Entonces, esto es en sí, multa y disolución. ¿Cuál es la multa?
en el artículo 272 del Código de Trabajo se establece el procedimiento para la imposición de una multa. Y ya no lo voy a abordar en este tema porque ya lo abordamos con anterioridad y es el que está relacionado con la manera en que la Inspección General de Trabajo conoce de una denuncia en contra por la infracción de una norma, ¿verdad? Y como consecuencia puede aperturar la adjudicación, conferirle audiencia al infractor, ¿verdad? Y posteriormente pues hace la recomendación al delegado departamental, quien finalmente impondrá la multa que se ha hecho acreedor. Eso es lo que está establecido ya en la última reforma del Código de Trabajo, el cual está establecido en el decreto 7/2017. Entonces, por esa razón, ya no lo vuelvo a desarrollar, sino por favor, regresen al tema acerca de la imposición de una multa por parte del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. Y luego tenemos la disolución. Hay dos maneras de disolver, tres les diría yo, pero como estamos hablando de penas imponibles, la disolución serían dos de manera muy, muy técnica. La primera a instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la segunda que está en el 227, que vamos a ver en unos momentos, es a instancias del organismo ejecutivo. Entonces, digamos de estas dos maneras, pero cada una tiene, digamos, sus causas por las cuales pueden disolverse. La primera, entonces, tenemos que esa instancia del Ministerio del Trabajo, pero pues obviamente los tribunales de trabajo van a declarar disueltos los sindicatos, pero siempre que se les pruebe en juicio. Entonces, no es un procedimiento, digamos, administrativo, un procedimiento fácil para poder disolver una organización sindical. Y una de las causas es la primera, que se ponen al servicio de intereses extranjeros contrarios a los de Guatemala, que inician o fomentan luchas religiosas o raciales, que mantienen actividades antagónicas al régimen democrático que establece la Constitución y que obedecen consignas de carácter internacional contrarias a dicho régimen o que en alguna otra forma violen la disposición del artículo 206, que les ordena concretar sus actividades al fomento y protección de los intereses económicos y sociales comunes. La otra causa es por ejercer comercio e industria con ánimo de lucro, o que utilicen directamente o por medio de otra persona los beneficios de la personalidad jurídica, así como las franquicias fiscales que tienen concedidas, ¿no? Para mantener expendios de bebidas alcohólicas, salas de juego u otras actividades. Si incurren en eso, pues definitivamente pueden ser objeto de una disolución. Y la tercera es que usan violencia en contra de personas para obligarlas a ingresar o impedirles su legítimo derecho al trabajo. Esta literal está relacionada con las fórmulas que vimos anteriormente y que ustedes investigaron acerca del arrendamiento preferente, de solo contratar a los trabajadores siempre y cuando formen parte de la organización sindical. Entonces, esto no es posible en Guatemala, dado que podría interpretarse como un uso de violencia para obligarlas a ingresar a esa organización, ¿verdad? Entonces, eso no es posible en Guatemala y este es el fundamento. O bien que fomentan actos delictuosos contra personas o propiedades o que maliciosamente suministran datos falsos a las autoridades de trabajo. Podría ser planillas, ¿verdad?, que están obligados a presentar, y si cometen falsedad podría ser objeto de una disolución.
Y luego por conducto, la otra forma es por conducto del organismo ejecutivo que yo les indiqué, pero siempre por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ustedes pueden revisar el artículo 227, van a encontrar 3 formas de disolver también a esta organización sindical. La primera de ellas es por no llegar o no tener ya el mínimo de asociados según la ley. Es el primero. Cuando no cumplan con las obligaciones que establece el 225 y cuando no se ajusten a los dispuestos en el literal de C e I del artículo 223, ¿verdad? La aclaración que hacen en este caso es que es necesario un apercibimiento por parte de la Inspección General del Trabajo. Porque imagínense que en el primer caso que no lleven al mínimo requerido, pero si tienen el derecho a un apercibimiento, puede ser que alguien, otros más se afilien, ¿verdad? Y entonces pues ya no sea una causa para disolver a la organización sindical. Y entonces tenemos, repito, las penas imponibles a los sindicatos, multa y la disolución. La disolución, la primera instancia del Ministerio de Trabajo y la segunda a instancia del organismo ejecutivo, contenidas en el artículo 226 y 227, cada una con sus distintas causas para disolver la organización sindical. ¿Alguna duda sobre esto? Parece que no. Sí, podría poner la diapositiva última. Gracias. Esta, no, que la última es esta. Después de esa. No hay. Gracias, Lick, muy amable. Bueno. Entonces ahora vamos a ver el otro que yo les estaba diciendo, porque tenemos como penas la multa y la disolución. Ahorita voy con esto. Solo déjenme ver. Ahí estamos. Entonces les decía que las penas imponibles a los sindicatos, pues están estas dos, ¿verdad? Multa y disolución. La disolución, hay 2, a instancia del Ministerio de Trabajo e instancia del organismo ejecutivo. Pero hay una tercera que no es una pena realmente, ¿verdad? Sino que es un derecho que tiene la organización sindical de autodisolverse, ¿verdad? Si así lo cree. Entonces, por esa razón, les dije que había la autodisolución, digamos, otro tema en el cual la organización sindical puede, por iniciativa propia, disolverlo por acuerdo de las partes. ¿Y cuál es ese procedimiento de la autodisolución de un sindicato? Pues es este. Primero, se requiere que existan con las 2/3 partes de los miembros de la organización sindical estén de acuerdo, es decir, con un voto favorable de estas 2/3 partes. Si eso existe, y esas 2/3 partes están de acuerdo, la obligación es documentar esa decisión que van a tomar y deben de suscribir el acta denominada de disolución. Y en esta acta de disolución, pues van a manifestar el objeto de la misma, que es el hecho de la propuesta de la disolución de la organización sindical. En la misma, aun cuando la ley no define el motivo para la autodisolución, pues es necesario que se indique de cierta manera el objetivo o el por qué desea
disolver esta organización sindical y lo deben de consignar en el acta, ¿verdad? Indicando que el motivo del acta es dejar constancia la decisión de las 2/3 partes de los miembros de disolver la misma por X o Y motivo, y que habiendo efectuado el conteo respectivo de los miembros, si existen presentes y con voto favorable de, por ejemplo, 50 o 60 miembros, y que esos 60 miembros conforman las 2/3 partes de todos los asociados. Y bajo esa disposición ratifican, digamos, su deseo de disolverla, y entonces finalmente colocan dentro de la misma acta la resolución en la cual acuerdan la disolución de la organización sindical de manera irreversible, ¿verdad? Entonces eso es lo que colocan en el acta de la autodisolución. Luego de tener el acta, haberla firmado y acordado la disolución, entonces la autodisolución van a proceder por medio del comité ejecutivo a comunicarlo. Aquí les coloqué el departamento administrativo, pero ya saben que el nombre correcto es la Dirección General del Trabajo. Entonces se lo comunican y le adjuntan copia del acta para el inicio del proceso administrativo, siempre en la Dirección General de Trabajo. Esta Dirección General de Trabajo debe publicar el acta 3 veces en el diario oficial y debe esperar 15 días para verificar si no hay oposición. Por supuesto, puede darse que alguien de los que no forman parte de las 2/3 partes le interese continuar con la organización sindical y pueda oponerse, ¿verdad? Pero si es una oposición por algún interés o por minoría, entonces no creo que se las puedan aceptar, dado que la ley establece que el requisito fundamental son las 2/3 partes. Tendrá que ser algo fundamental, como por ejemplo que esas 2/3 partes no son correctas, dado que existe un número mayor de afiliados y ellos tomaron una nómina, qué sé yo, de hace 4 años, lo cual no está actualizado, y eso sí podría dar lugar a que den lugar la oposición. Caso contrario, pues va a proceder. Y entonces, pasados esos 15 días o resueltas las oposiciones, se procede a la cancelación, ya internamente en la Dirección General de Trabajo. Y entonces, al proceder con la cancelación, nombran esta dirección la Junta Liquidadora, derivado que tienen que verificar cómo se van a repartir los bienes, e inicialmente pues es de acuerdo a los estatutos, o bien, si no está establecido, a la federación a la que pertenecen, y si no tienen definido o no pertenecen a una federación, pues pasan a pertenecer al Estado, y el Estado lo va a otorgar con fines de alfabetización. Y es así como es otra manera de disolver el sindicato, pero bajo la regulación de la autodisolución. Entonces, ¿qué artículos van a tener que leer? Desde el artículo 226 al 229. 226 al 229. No son muchos los artículos. ¿Alguna duda hasta el momento? Licenciado, disculpe, dijo 226 al 229. Gracias. Todo claro, me dicen aquí. Muchas gracias. Licenciado, ¿puede regresar a la diapositiva donde dice comité ejecutivo? Por favor, disculpen. Bueno. No me deja regresar. Aquí, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias. Bueno.
Si no hay más dudas, ya pueden irse desconectando. Nos vemos el viernes. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Gracias. Buenas noches. Gracias, Feliz licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Adiós, feliz noche. Feliz noche, Lick. Descanse. Gracias igualmente. Feliz noche, licenciado. Gusto de saludarlo y muchas gracias. Y gracias igualmente.